Sale. ¿Ya están listos para irse de vacaciones? ¿O todavía no? Sí, ya urgen. Confirmo. Ya nada más unos cuantos días. Bueno, no sé si vayan a ir hasta el miércoles. De hecho, eso ahorita lo quiero tocar al final de la clase, pero pues ya, prácticamente las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina. Entonces, a ver. Bueno, a ver, siguientes de aquí. Entonces, la última clase, pues nos quedamos viendo prácticamente pues estos gemelos pues anómalos, que ocurre principalmente porque pues no hay una división correcta. Prácticamente pues esta división se da durante el proceso de gastrulación y pues veíamos que esta división ya era demasiado tardía y muchas veces pues no lograba pues prácticamente terminar de pues dividirse completamente en ambos gemelos, ¿no? Entonces veíamos que una de estas clasificaciones eran los toracópagos, en los cuales pues compartían prácticamente la caja torácica, parte del hígado, el corazón y el estómago. Y bueno, estos van a representar el 70% de todos estos gemelos, pues anómalos, ¿no? Entonces son como los más frecuentes. La disposición vimos que era face to face, cara con cara, y prácticamente permanecían unidos de manera ventral. Y bueno, pues veíamos que en el enfalópago prácticamente era la excepción, porque en estos lo único que se compartía pues era el hígado. Y veíamos que pues prácticamente este hígado nosotros conocemos que es un tejido hasta cierto punto regenerable. Entonces se les dejaba una porción de hígado a cada uno de estos gemelos, el hígado se regeneraba, aumentaba de tamaño y pues no había mayor problema. Sin embargo, pues al compartir, por ejemplo, el corazón, eso nos daba un pronóstico de separación pues mal. El que seguía, pues eran los pigópagos. Estos igual tenían una disposición que permanecían unidos por la cauda en la cola, estaban pues espalda contra espalda y bueno, comparten principalmente lo que era el recto y parte de la vejiga. Su pronóstico de separación no era pues malo y también pues podían compartir hasta cierto punto las porciones esqueléticas tales como el hueso sacro. Estos van a representar aproximadamente el 20% y bueno, por aquí les ponía la imagen de estos dos chaparritos. Los que siguen son prácticamente los isquiópagos y en este veíamos que pues prácticamente la disposición iba a ser como bastante rara. Aquí lo que ocurre es que prácticamente van a compartir principalmente esta porción esquelética, parte del pubis, el isquion, estos huesos que están viendo ustedes en anatomía, representan aproximadamente el 5% de estos gemelos amorfos y pues veíamos que prácticamente su disposición o pues si su disposición puede ser, por ejemplo, espalda contra espalda, unidos aquí en lo que es principalmente pues la columna, o bien podían permanecer así, cola con cola, y aquí prácticamente pues las extremidades estaban unidas entre sí. Y bueno, el pronóstico de separación pues dependía principalmente de cómo, bueno, cuáles son las estructuras que estaban compartiendo. Por ejemplo, aquí la columna, pues nosotros sabemos que es demasiado delicada, ¿no? Entonces el pronóstico de separación no es como bastante adecuado en este tipo de productos. El que sigue es prácticamente el craneópago y veíamos que su pronóstico de separación y principalmente iba a depender de este seno sagital. Esta gran vena que prácticamente es la que recoge todo el drenaje venoso y el que pues permite que se pueda drenar toda esa sangre poco oxigenada hacia lo que es la cava superior, ¿no? Entonces, si este seno sagital estaba involucrado, pues el pronóstico de separación no iba a ser bastante bueno y también pues el hecho de manejar tejido nervioso pues eso nos condicionaba que, por ejemplo, algunas funciones cognitivas se vieran alteradas, ¿no? Solían también compartir lo que son parte de las meninges, que son pues estas membranas protectoras principalmente de todo este sistema nervioso central. Igual, la disposición iba a depender mucho, podían encontrarse pues unidos por lo que es la frente, a través del hueso occipital, en la parte posterior del cráneo, o bien en este caso, que prácticamente los dos productos pues están unidos, pues por la porción superior de la calota. Aquí voy rápido porque prácticamente ya lo vimos, ¿no? Entonces,
La que sigue son los lambdoides. Les mencionaba que prácticamente van a tener esta forma como de lambda. Esta es la lambda, que es la letra griega. Y aquí podríamos tener monocéfalos y sincéfalos. Aquí el que le suelen preguntar es el de el dios Janíceps, en el cual pues prácticamente van a estar como opuestas estas dos caras. Y pues en la porción inferior, aquí tenemos prácticamente un cuerpo. Por acá tenemos el otro cuerpo y se dan cuenta, pues están o permanecen unidos por lo que es la cabeza. Entonces, por eso es que tienen esta forma como de lambda. Aquí estaría la cabeza y este sería un cuerpo y este de acá sería pues el otro. Los que seguían son prácticamente los teratodimos o ipsiloides. Nuevamente, pues aquí hace alusión a esta letra Y en lo que es el alfabeto griego. Y bueno, aquí en el caso de los zoodimos, estos van a compartir principalmente la región lumbar. Los sifodimos van a compartir la porción inferior, la porción pues prácticamente pélvica. Si se dan cuenta aquí, pues parece o tienen forma como de Y. Tienen dos extremidades inferiores, 4 extremidades superiores y cada quien pues su cabeza. En el caso de los toracodimos, como su nombre lo dice, el tórax va a ser el que los va a permanecer o quien va a estar uniendo a estos productos. Igual, en este caso van a ver únicamente 2 extremidades inferiores, 4 extremidades superiores y cada quien su cabeza. Y finalmente los esternodimos, pues prácticamente toda la caja torácica está involucrada en esta fusión de ambos gemelos. Igual, van a existir 2 extremidades inferiores, 4 extremidades superiores y 2 cabezas. Y van a estar pues prácticamente unidos hasta esta porción superior de lo que es el hombro. Y nos quedamos aquí. Entonces aquí ya me voy un poco más lento. En el caso de los productos bicéfalos, en este caso pues el número de cabezas va a ser el anormal. Se dice que en el caso de los productos bicéfalos van a tener estas 2 cabezas. Si se dan cuenta, las extremidades son las mismas. Lo único que tenemos pues como duplicado o de manera normal van a ser las cabezas. Lo que va a ocurrir aquí prácticamente es que va a haber una duplicación de la notocorda. Al haber esta duplicación de la notocorda, pues favorece que en la porción más craneal se formen estas 2 cabezas, se comienzan a desarrollar los huesos del cráneo, que es el siguiente tema que vamos a ver en osteomuscular. Y pues prácticamente al formarse 2 cabezas, hagan de cuenta que aquí las notocordas van a estarse peleando. Entonces, si se dan cuenta, el cuello de estos productos está como bastante comprometido, no va a estar como muy firme. Por lo tanto, pues tampoco el movimiento de ambos productos va a ser bueno. Y bueno, esto condiciona también que, por ejemplo, la irrigación y pues todo el sistema nervioso que baja de esta cabeza o de esta cabeza esté alterado, ¿no? Entonces, igual el pronóstico para estos productos va a ser bastante malo. ¿Por qué? Pues porque prácticamente aquí sería imposible que se forme adecuadamente una vértebra. Si se dan cuenta, está como bastante flácido o aguado lo que es la parte del cuello. Esto pues no les permite movimiento, no les permite hasta cierto punto también proteger a la médula espinal, este sistema nervioso central, y pues su pronóstico va a ser también bastante mal. Y bueno, esta notocorda va a estar duplicada, como les mencionaba, en esta región cérvica. Igual acá tenemos otra imagen en el fondo, en el cual, si se dan cuenta, las extremidades van a ser pues normales hasta cierto punto. Van a existir 2 extremidades inferiores, 2 extremidades superiores, un solo tórax. Aquí se ve relativamente la fusión de ambos tórax, pero hasta acá, si se dan cuenta, pues van a tener las 2 cabezas. Y bueno, en el caso del temario, este marca que tienen que ver duplicitus, y dentro de duplicitus va a haber un duplicitus anterior y un duplicitus posterior. Esto yo jamás he visto que se los pregunten, pero al menos mi doctor me hizo, bueno, me obligó a ponerlo, a investigarlo, y pues por eso se los doy. En el caso del duplicitus, igual va a ser una falla en la duplicación de la línea primitiva. Si ustedes recuerdan, prácticamente esta duplicación de la línea primitiva era la que favorecía pues esta segmentación tardía de ambos gemelos, ¿no? Entonces, igual, al ser demasiado tardío, no logran separarse de manera adecuada y esta falla en la duplicación de la línea primitiva, pues prevalece y favorece que se pueda desarrollar este duplicitus anterior o este duplicitus posterior. Ahora, dependiendo de lo que estemos hablando, pues cada uno va a tener su morfología o sus características en específico. En el caso del duplicitus anterior, este va a dar origen a un individuo con 4 extremidades superiores y con 2 cabezas. Entonces,
si se dan cuenta, no puede ser un producto bicéfalo. ¿Por qué? Pues porque en el producto bicéfalo veíamos que el número de extremidades era hasta cierto punto normal, 2 superiores y 2 inferiores. En el caso del duplicitus anterior, lo que va a ocurrir aquí es que va a tener pues 4 brazos y pues las 2 cabezas, ¿no? Esas serían como las diferencias entre un duplicitus anterior y un producto bicéfalo. En el caso del duplicitus posterior, pues este va a dar origen a un individuo con 4 extremidades inferiores, ¿no? Entonces parecería como araña. Igual aquí lo que se duplicaría nuevamente sería esta línea primitiva, pero en lugar de duplicarse en esta región cervical, como lo ocurre en los productos bicéfalos, pues ocurre en esta porción inferior, pues en esta porción más caudal. Nuevamente, al duplicarse esta línea primitiva, en lugar de formar 2 cabezas, pues nos formaría el doble de extremidades inferiores. Y pues esas serían como las principales diferencias entre duplicitus anterior, duplicitus posterior y los productos bicéfalos. Que se dan cuenta, pues lo único que cambia son principalmente el número de extremidades. Ahora, también vamos a tener productos asimétricos o heterópagos. Dentro de estos productos asimétricos o heterópagos, pues prácticamente uno de los gemelos va a ser quien se va a desarrollar adecuadamente y el otro pues va, como su nombre lo dice, a parasitar o va a depender principalmente de la vida del otro. Entonces, aquel producto o gemelo que se va a desarrollar de manera adecuada y que va a estar bien desarrollado, bien maduro, se le va a denominar gemelo autócito, perdón. Y pues aquel que va a desarrollarse de manera insuficiente, que va a tener menor tamaño, menor desarrollo, pues en su materia corporal, se va a denominar parásito. Y pues prácticamente este parásito va a estar dependiendo del gemelo autócito. Entonces el autócito va a ser quien lo va a estar hasta cierto punto manteniendo con vida. Y bueno, las características de este producto o gemelo autócito va a ser que su tamaño va a ser normal. Si se dan cuenta aquí, el gemelo autócito sería el niño que está de pie. Si se dan cuenta, su tamaño es normal, su desarrollo es prácticamente normal, y por acá logramos apreciar pues prácticamente el otro gemelo, que es el parásito. Entonces, el gemelo autócito va a tener un tamaño normal y pues prácticamente va a tener todos los órganos igual bien desarrollados y bien maduros, por lo que pues puede vivir. Sin embargo, en el caso del gemelo parasitario, este va a estar mal desarrollado, como les mencionaba hace rato. Generalmente tiene un tamaño más pequeño y a este pues generalmente igual le van a faltar muchos órganos. Al faltarle estos órganos, pues prácticamente tiene que depender o tiene que recurrir a la función orgánica del gemelo autócito. Entonces, por ejemplo, aquí, este gemelo va a depender de este gemelo autócito que está parado. Acá igual tenemos otro. Si se dan cuenta, el gemelo parasitario, pues por ejemplo, no tiene cabeza, únicamente aquí, se logran apreciar como las extremidades inferiores y por ejemplo también su cavidad abdominal, pues no está como bien desarrollada, ¿no? Entonces, pues prácticamente aquí la irrigación, por ejemplo, de estas extremidades del gemelo parasitario, obviamente pues van a depender del sistema circulatorio de pues gemelo autocitario o autócito. Y bueno, la prevalencia de estos gemelos asimétricos o heterópagos va a ser 1 por cada 1.000.000 de casos, ¿no? Entonces no es como muy común, pero pues puede llevar o desarrollarse este tipo de gemelos asimétricos. Y bueno, se les dice asimétricos porque prácticamente un producto se desarrolla de manera adecuada, va a tener mayor tamaño y el otro pues va a tener un menor tamaño o un mal desarrollo. Cosa que a diferencia de los otros, si se dan cuenta, eran como bastante simétricos. Nosotros le podríamos hacer como un tajo aquí al bicéfalo y quedaba hasta cierto punto una simetría. Igual acá en los teratodimos o ipsiloides, hacemos un tajo aquí, un tajo aquí y un tajo aquí, quedan hasta cierto punto simétricos. En el caso de los asimétricos, pues no van a compartir esta armonía simétrica y por lo tanto, pues se denominan los autócitos o parasitarios. Y bueno, el último tema que marca su temario va a ser el de fetus infetus. Y aquí lo que va a ocurrir es que nuevamente los gemelos no se van a desarrollar de manera adecuada. Si se dan cuenta en esta imagen, pues parece que el niño está como embarazado o como si se hubiera tragado o comido a su gemelo. No es como que propiamente se lo haya tragado, sino que únicamente no pues se dividieron o se desarrollaron de manera adecuada. Y pues prácticamente el gemelo que está dentro del gemelo que está pues hasta cierto punto con funciones normales, el de aquí
el que está, por ejemplo, en la panza, va a tener esta formación humanoide, es decir, no va a estar bien desarrollado. Va a tener también hasta cierto punto algunos tejidos desarrollados, por lo que pues van a tener esta presencia de masas de tejidos de algunos órganos que se están formando o que se llegaron a formar durante pues esta etapa gestacional dentro de la madre. Obviamente, al estar dentro de otro feto, no puede crecer y desarrollarse de manera adecuada, por lo que pues prácticamente sus órganos no maduran de manera adecuada, no se desarrollan adecuadamente y por lo tanto pues no van a ser funcionales a la hora del nacimiento. Y bueno, estos van a permanecer envueltos en una cápsula. Y a diferencia de, por ejemplo, los teratomas, pues estos van a tener esta cápsula que los van a diferenciar pues prácticamente de estos teratomas. En el caso de los teratomas, pues van a ser, por ejemplo aquí, podrían tener una porción de hueso, ese hueso a lo mejor puede tener pelos, puede tener piel, eso sería un teratoma. Entonces, lo que los diferencia de estos teratomas es que estos gemelos van a estar envueltos en una cápsula y los teratomas pues no. Entonces, esa sería como la principal diferencia de los teratomas que vamos a ver en tercer parcial. Y pues igual aquí les puse como una imagen de este chiquillo que pues prácticamente tiene el gemelo dentro de su abdomen y acá igual. Aquí el abdomen está como agrandado, no es tan prominente como el anterior, pero prácticamente el otro gemelo se encuentra dentro de esta cavidad abdominal de la niña. Y pues prácticamente eso sería todo de gemelaridad. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o todo bien? Todo bien, gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo voy con el doctor Gerardo y quería saber si de verdad tendría que aprenderme como que las incidencias de cada caso o eso viene siendo tan relevante para sus exámenes semanales. Mira, la verdad es que a mí me empezó a hacer exámenes semanales hasta tercer parcial, porque hubo ahí una discrepancia con las participaciones y quitaron algunos rubros, y a mí no me hizo exámenes semanales, pues, primer y segundo parcial, entonces ahí sí no sabría decirte si pregunta como las incidencias, pero no creo, porque, por ejemplo, en los de tercer parcial, por ejemplo, en la formación de las hernias, no le daba como tanta importancia pues al proceso de las semanas, ¿no? Entonces no creo que te pregunte tampoco de manera como específica todo eso, porque ya sería como mucho, yo siento. Sí, yo también siento que sería mucho, pero bueno, preguntaba. Gracias. De nada. Sí, yo creo que lo que más les puede preguntar serían como estas diferencias que les mencioné, así como de, pues, ¿en qué se diferencia un bicéfalo de un duplicitus anterior? Estoy casi seguro que les puede preguntar duplicitus anterior y posterior, porque a mí me hizo como mucho hincapié cuando expuse esto, y o sea, mi compañero Ernesto le dijo, oiga, es que no encontramos absolutamente nada de esto, ¿no? Nada más mencionan que es como un individuo con 4 extremidades superiores y dos cabezas, ¿no? Pero no hay imágenes, no hay nada. Entonces a lo mejor les pregunta como duplicitus, porque sí, a mí me hizo como bastante hincapié. Gracias. De nada. Bueno, entonces, si no hay más dudas, pues podemos proceder con aborto. Dejen los proyectos. Listo. Entonces, antes de iniciar, vamos a dar indicaciones para esta sesión, que son o considero importantes. Y es que, bueno, en primera instancia, esta presentación no es mía. A mí me gusta darle los créditos a las personas que hacen las presentaciones. Entonces, esta presentación la hizo
pues mis compañeras de ese semestre. Me parece como bastante completa, bastante objetiva, y pues aquí están para pues darle sus respectivos créditos. Y bueno, en segundo término es que nosotros tenemos que ver el aborto con fines pues profesionales, ¿no? Independientemente de si alguien es pro vida, pro decisión o pro aborto, ¿no? Entonces, esta sesión pues prácticamente es con fines médicos, con fines profesionales, y pues no busca como incomodar o pues tratar como de crear discrepancias entre las ideologías que cada quien tiene, ¿no? Entonces también igual si alguien durante todo este proceso decide realizar una intervención, yo no tengo problema, y pues también los participantes pues que tengan hasta cierto punto respeto por la participación o la intervención que llegasen a realizar, ¿ok? Y pues iniciamos. Entonces, el aborto, la OMS lo define como pues la terminación de este embarazo antes de las 20 a 22 semanas de gestación, o bien siempre y cuando el producto pese menos de 500 gramos. Si, por ejemplo, el producto pesa más de 600, bueno, más de 500, por ejemplo, 600, ahí pues la indicación es que ya no se podría realizar un aborto porque pues además el producto va a estar un poco más implantado, va a tener mayor tamaño, y eso implica pues mayores riesgos a la salud de la madre. Igual respecto a las semanas, si se dan cuenta, en México, o al menos en nuestro país, no depende prácticamente de este postulado de la OMS de las 20 a las 22 semanas, sino que aquí lo máximo establecido serían aproximadamente a las 12 semanas, ¿no? Entonces, esa sería como una de las principales diferencias que tenemos entre estos postulados de la OMS y nuestro país, ¿va? Ahora, como les mencionaba, en el caso de la Ciudad de México, o en el caso de nuestro país, pues define a este aborto como la interrupción del embarazo, que es antes de las 12 semanas de gestación. Si se llegase a realizar después de estas 12 semanas de gestación, el médico podría llegar a tener hasta cierto punto, pues, sanciones legales, puede llegar a perder la licencia de manera temporal o de manera permanente, ¿no? Entonces, igual hay que pues tener y manejar con bastante delicadeza este tipo de procedimientos porque pues corremos el riesgo de pues perder la licencia o las facultades de seguir ejerciendo la medicina. Dentro de estos tipos de aborto vamos a tener varias clasificaciones, por ejemplo, amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto diferido, aborto terapéutico, y cada uno de ellos pues va a tener características en particular que pues los va a poder definir, ¿no? Entonces, el primero que tenemos aquí sería la amenaza de aborto. Y esta amenaza de aborto consiste en este sangrado que se va a presentar durante las primeras 20 semanas de gestación. Dentro de esto podemos clasificarlo como temprano o como tardío. El temprano va a ser antes de las primeras 14 semanas de gestación y el tardío va a comprender prácticamente de las 14 semanas de gestación hasta la 22 como límite, ¿no? Entonces, en este caso de amenaza de aborto, suele presentarse un sangrado y pues prácticamente sería como las principales características. Ahora, dentro de estas causas que pueden favorecer el desarrollo de una amenaza de aborto, pueden ser las infecciones urinarias. Acuérdense que estos microorganismos, pues algunos son bastante agresivos y pueden favorecer, por ejemplo, que las membranas se lesionen, se pierde este líquido amniótico y por lo tanto pues el producto se comienza a filtrar el líquido amniótico y por lo tanto el producto pues tiene que evacuar sin que pues prácticamente termine pues su gestación de manera completa hasta las 40 más menos 2 semanas, ¿no? Otra de las causas que puede favorecer esta amenaza de aborto pueden ser los esfuerzos. Igual, las membranas, acuérdense que son demasiado delicadas, entonces tenemos que cuidarlas. Si la madre llega a realizar esfuerzos bastante bruscos, igual se puede favorecer un desarrollo de amenaza de aborto. Los traumatismos, por ejemplo, que reciba la madre un golpe en el vientre, o por ejemplo un choque bastante severo, pues puede favorecer nuevamente esta ruptura de membranas. El producto desciende, se comienza a filtrar el líquido y pues se obliga prácticamente a descender el producto. El estrés también en condiciones pues ya un poco más patológicas, en el que prácticamente la madre esté muy estresada, también puede favorecer una amenaza de aborto, ¿no? Entonces, dentro de las recomendaciones como médicos, pues se le recomienda a la madre que
trate de llevar un estilo de vida no tan estresante durante todo este proceso de gestación. ¿Para qué? Pues para que el producto también tenga las condiciones óptimas y pueda desarrollarse de manera adecuada. Y igual, las enfermedades crónicas pueden favorecer el desarrollo de pues de esta amenaza de aborto. Dentro de ellas podemos destacar la enfermedad del EPOC, que se considera, bueno, se define como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Entonces, una de esas enfermedades puede favorecer nuevamente el desarrollo de esta amenaza de aborto. Y también, pues, tenemos, por ejemplo, malformaciones uterinas, en el cual, por ejemplo, aquí, tenemos un útero tabicado. Si se dan cuenta, el útero está como dividido en dos segmentos. El producto no puede seguir creciendo porque pues prácticamente el espacio que hay aquí va a ser insuficiente para que pueda tener todo su tamaño corporal, ¿no? Entonces, estas malformaciones uterinas también pueden favorecer el desarrollo de una amenaza de aborto. Anomalías genéticas nos pueden igual desarrollar una amenaza de aborto. ¿Por qué? Pues porque el mismo cuerpo detecta que el material genético no está desarrollado de manera adecuada. Entonces, hagan de cuenta que el cuerpo lo detecta, le dice, hey, tú no tienes tus 23 pares de cromosomas, ¿no? Estás dañado. Entonces decide atacarlo y por lo tanto, pues el producto se induce a que pues descienda sin que se termine o se culmine esta gestación. Igual estas infecciones intrauterinas, como les mencionaba, y pues estos hábitos poco saludables, tales como el consumo de tabaco, ¿no? Son algunas de las causas que pueden favorecer este desarrollo de amenaza de aborto. Dentro del cuadro clínico de amenaza de aborto, vamos a presentar este dolor tipo cólico. Va a también presentar la madre molestias al orinar y también suele presentarse dolor abdominal, ¿no? Entonces, lo característico de esto es que puede presentarse este sangrado vaginal. Entonces, se dan cuenta aquí, al presentarse este sangrado vaginal, se tiene que intervenir de manera inmediata. ¿Para qué? Pues para verificar de dónde se origina este sangrado y pues hasta cierto punto pues tratar de que el producto no se pierda, ¿no? También les mencionaba estos cólicos abdominales, suele presentarse también dolor lumbar y pues también se suelen presentar la reducción de síntomas del embarazo. Por ejemplo, que la madre se presente a urgencias, que les diga, lo que pasa es que mi producto no se está moviendo, no siento que esté dando estas sacudinas, estas pues patadas que suelen sentir las madres, y pues igual ahí tendríamos que sospechar o verificar en primera instancia que el producto se encuentre bien, que se encuentre vivo, y después verificar si se trata de una amenaza de aborto. El diagnóstico se va a realizar prácticamente con estos síntomas que les mencionaba. Una vez que se presentan todos estos síntomas, la paciente tiene que acudir de manera, como les decía, inmediato, el tiempo es oro aquí, con el médico para que ese médico o nosotros como profesionales la exploremos, verifiquemos de dónde viene ese sangrado en dado caso de que lo refiera y verificar que este sangrado pues sea uterino, porque pues prácticamente al ser uterino eso nos condiciona o nos favorece o nos indica prácticamente que puede ser una amenaza de aborto. Ahora, este sangrado uterino generalmente va a tener un color rojizo o café. Entonces, nosotros como médicos tenemos que verificar que este sangrado sea uterino y que no sea, bueno, aquí está mal la imagen, que no sea vaginal. ¿Por qué? Pues porque la sangre que viene de este útero va a tener esta coloración rojiza café, o en algunas literaturas lo marcan como vino. Y si se dan cuenta aquí, la imagen sí lo marca como café en esta porción de arriba. ¿Por qué? Pues porque prácticamente la sangre se está oxidando, comienza a descender y durante todo ese descenso, pues como les mencionaba, se comienza como a oxidar la sangre, se forma este sangrado rojizo o café y eso nos indica que es un sangrado uterino, ¿no? Entonces, igual, tenemos que descartar o confirmar en este caso si se trata de una amenaza de aborto. Y bueno, aquí dentro de las semanas de gestación, pues prácticamente deben de realizarse esta serie de estudios para incorporarse o descartar esta anomalía, ¿va? En cuanto al tratamiento, pues el médico tratante tiene que asignar o tomar varios aspectos en cuenta. Uno, como les mencionaba, es determinar la etiología del sangrado. ¿Cómo? Pues a través de la verificación de esta coloración. No va a ser la misma coloración de un sangrado que viene de la cavidad uterina a una que viene pues prácticamente de la vagina. ¿Por qué? Pues porque la de la vagina no tiene que recorrer tanto y pues su proceso de oxidación no va a ser pues tampoco mayor, ¿no? Por ejemplo, el sangrado vaginal
va a ser como de un color más rojizo, mientras que el uterino, como les mencionaba, va a tener coloración un poco más café o de color vino. Igual se tiene que confirmar la vitalidad fetal, como les mencionaba, a través de los latidos cardíacos principalmente. Se realiza una ecografía, se verifica que el producto siga recibiendo irrigación, que siga teniendo vida prácticamente, y una vez que se confirma eso, pues se procede a tratar de pues evitar prácticamente esta amenaza de aborto. La administración de antibióticos en caso de infección, no se recomienda mucho medicar a la madre en este tipo de situaciones, pero si las circunstancias no lo permiten, pues se tiene que recurrir a ello. ¿Para qué? Pues para que los microorganismos no puedan seguir proliferando y que eso, pues más adelante, por ejemplo, nos pueda causar mayores problemas o anomalías. También se suelen recetar analgésicos y progesterona. ¿Para qué? Pues para que, por ejemplo, la progesterona favorezca, como les mencionaba, este ambiente adecuado dentro de la cavidad uterina y pueda seguirse desarrollando el producto. Y también en muchas ocasiones se suele administrar factor surfactante. Este factor surfactante, como les mencionaba, y como vamos a ver en tercer parcial, lo que favorece es que maduren los pulmones, ¿no? Entonces, a lo mejor sí no se puede llevar al producto hasta las 40 semanas. Lo que se busca es que estos pulmones traten de madurar lo mayor posible, se trate de retener el producto lo mayor posible dentro de la cavidad uterina y que una vez que salga, pues estos pulmones no estén tan inmaduros. ¿Por qué? Pues porque prácticamente se administró este factor surfactante, ¿no? Entonces eso le da hasta cierto punto un poco de mayor esperanza de vida al producto de la madre. Dentro de las medidas generales, pues se recomienda este reposo absoluto, que prácticamente la madre no se someta tampoco a estrés, como les mencionaba, es como muy común que pues hoy en día es como bastante común que las madres hasta las últimas semanas de gestación sigan trabajando, ¿no? Entonces, lo que se recomienda en esta amenaza de aborto es que mantenga un reposo absoluto, que trate de no cargar cosas pesadas, evitar esfuerzos. ¿Por qué? Pues porque esto nuevamente hace hasta cierto punto una presión dentro de la cavidad uterina, dentro de este abdomen, y pues eso puede favorecer que se concluya esta amenaza de aborto. Aquí se le recomienda a la madre la abstinencia sexual. Y me imagino que, bueno, como médicos es importante hacer hincapié en esta abstinencia sexual y explicarle a los pacientes por qué debe de darse una abstinencia sexual. Lo que ocurre aquí es que prácticamente en primera instancia durante el acto sexual ocurre hasta cierto punto un esfuerzo durante la penetración, ¿no? Entonces, ese esfuerzo nuevamente favorece que pueda desarrollarse pues esta amenaza de aborto. Otra de las causas por las que no se les recomienda a la madre que tenga relaciones sexuales durante esta amenaza de aborto es que el semen tiene prostaglandinas. Entonces, nosotros vimos que en la composición del semen están estas prostaglandinas que vienen principalmente de la vesícula seminal. Y estas prostaglandinas, fisiológicamente, lo que estimulan va a ser la contracción uterina. Entonces, si por ejemplo el varón eyacula dentro de la mujer que tiene amenaza de aborto, sale el semen, ese semen tiene las prostaglandinas y las prostaglandinas van al músculo liso de esta cavidad uterina, favoreciendo la contracción del mismo útero, ¿no? Entonces, por eso es importante explicarle a los pacientes que sí traten de seguir al pie de la letra esta abstinencia sexual, porque pues es como más susceptible que se pueda culminar esta amenaza de aborto. Y nuevamente, otro de los factores que tenemos dentro del acto sexual va a ser la secreción de oxitocina. Esta oxitocina nuevamente favorece el peristaltismo, la contracción de músculo liso, y esa contracción de músculo liso favorece la contracción uterina, ¿no? Entonces, al contraerse el útero, favorece que el producto se pueda desprender y que por lo tanto pues se pueda culminar esta amenaza de aborto. Y finalmente, pues lo que se busca también es evitar ejercicio físico intenso. Dentro del reposo absoluto, hay veces en las que hasta se les recomienda que incluso no vayan al baño, ¿no? Que tengan hasta cierto punto un contenedor donde puedan ir realizar sus necesidades. ¿Para qué? Pues para caminar y realizar el menor esfuerzo posible. Otro tipo de aborto que vamos a tener sería el aborto espontáneo. Entonces, el aborto espontáneo va a ser un proceso que va a ocurrir de manera involuntaria, es decir, que no va a existir la intervención ni de la embarazada ni de otro tercero que pueda favorecer o que induzca este aborto, ¿no? Entonces, por aquí se les colocó una imagen.
dentro de las causas que vamos a tener en este aborto espontáneo, pueden ser nuevamente este origen genético, que el cuerpo detecte que hay anomalías genéticas, decida atacarlo y desecharlo, ¿no? El consumo de tóxicos por parte de la madre, por ejemplo, la ingesta de drogas, el consumo de tabaco, nuevamente puede favorecer el desarrollo de un aborto espontáneo. La edad materna, acuérdense que a mayor edad materna, pues por ejemplo en el caso de meta-hembra, en mujeres mayores a 35 años, pues eran como más susceptibles a estas anomalías de origen genético, ¿no? Entonces, nuevamente irían como de la mano esta edad materna junto con el de origen genético y que se pueda pues inducir a que el producto se deseche. Igual la presencia de enfermedades dentro de la madre, tales como la hipertensión, problemas de coagulación, diabetes y enfermedades tiroideas, ¿no? Que puedan favorecer pues alteraciones en el metabolismo, y estas alteraciones en el metabolismo nuevamente pues que favorezcan esta presencia de aborto espontáneo. Y finalmente tenemos de igual forma problemas anatómicos en el útero. Ya vimos que, por ejemplo, un útero que tiene un tabique o que va a estar como dividido en 2 segmentos, pues puede favorecer que el producto no crezca adecuadamente. Una vez que alcanza como su tamaño máximo en este útero tabicado, pues no va a poder seguir creciendo y pues se opta por desechar. Ahora, en el cuadro clínico de este aborto espontáneo, pues se va a caracterizar principalmente por este sangrado activo, como les mencionaba. También va a tener dolor abdominal la madre, suele tener temperatura elevada de 38.5, por ejemplo, si llegase a tener la presencia de algunos microorganismos, alguna enfermedad. Aquí lo que suele presentarse va a ser la expulsión de algo sólido. Entonces, por ejemplo, acá en la imagen les pongo, aquí prácticamente está comenzando el sangrado y por aquí tenemos parte de este tapón que busca hasta cierto punto proteger al producto, pero aquí prácticamente el producto ya se perdió. ¿Por qué? Pues porque prácticamente van a comenzar a salir estos restos sólidos. Y también pues suele presentarse debilidad en la madre. El diagnóstico para este aborto espontáneo va a ser cuando pues prácticamente la cantidad de sangre va a ser superior a la de la menstruación. Aquí pues prácticamente el volumen va a ser mayor y pues sería un indicio para poder diagnosticar este aborto espontáneo. También se puede recurrir a otras técnicas un poco más costosas, tales como la ecografía, para evidenciar nuevamente este latido cardíaco del producto, verificar si hay latido, si hay vida por parte del producto, y si no la hay, pues prácticamente pues perdió ahí el producto de la madre. Y también a través del análisis sanguíneo, pues verificar como todos estos procesos que se encuentran de manera pues anómala. El tratamiento es esperar a que los restos sólidos que les mencionaba salgan por sí solos. Nosotros como médicos igual acuérdense que tenemos que verificar que la cavidad uterina no quede con restos fetales y que pues prácticamente pues se deseche de manera adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no verificamos que estos restos fetales hayan salido completamente, sería negligencia médica y nuevamente tendremos problemas legales, ¿no? Entonces, siempre hay que verificar que la cavidad uterina no tenga restos fetales embrionarios. Igual, otro de los tratamientos que se puede administrar en este caso, pues sería el consumo de fármacos para evacuar estos restos y favorecer nuevamente que todos los restos salgan. Y ya en condiciones un poco más invasivas tendríamos el manejo quirúrgico en caso de que los restos sólidos no hayan salido completamente, y es ahí cuando nosotros intervenimos, retiramos todos estos restos de manera quirúrgica y pues prácticamente se da a la madre de alta para que pues trate como de sanar y procesar pues todo este proceso, ¿no? Igual, dependiendo de la etapa del embarazo, las opciones del tratamiento pueden incluir varias alternativas, ¿no? El primero puede ser el descanso en casa, a fin de que pues, el cuerpo pueda eliminar estos restos fetales de manera natural y pues prácticamente pues se le recomendaría que fuera al psicólogo pues para que trate como de procesar todo este proceso, ¿no? Los medicamentos, como les mencionaba, que van a estimular nuevamente estas contracciones uterinas, que si se dan cuenta van a ser como el común denominador en los abortos. Y pues también estas contracciones uterinas favorecen la expulsión de estos tejidos embrionarios de manera un poco más rápida. Y finalmente, pues el procedimiento quirúrgico a través de la dilatación y el degrado para remover aquellos tejidos que no pudieron desecharse a través de estos medicamentos y descanso o reposo en casa, ¿no? Y como les mencionaba, pues se le recomienda que vaya a terapia o ayuda psicológica para procesar como pues todo es la pérdida
del producto. El siguiente aborto o tipo de aborto que tenemos sería el aborto en evolución. Entonces, este aborto en evolución se va a dar en una etapa avanzada del embarazo, en la cual pues los síntomas van a ser todavía más intensos y van a existir modificaciones anatómicas en el cuello uterino. Entonces aquí lo que principalmente se va a presentar va a ser la dilatación de este cuello uterino, estas modificaciones anatómicas, y bueno, esto va a conducir prácticamente a la salida del producto y todos sus anexos, ¿no? Que ya vimos que es la placenta, el cordón umbilical, la cavidad amniótica, el amnios, la lantoides, etc. ¿Va? Entonces, dentro de las causas de este aborto en evolución, vamos a tener varias, ¿no? Nuevamente, la edad materna va a ser una de estas factores que pueden favorecer. Los abortos espontáneos anteriores, ¿no? Si anteriormente la madre ya había presentado abortos, pues es más común que se pueda desarrollar este tipo de aborto. Las afecciones crónicas, ya vimos nuevamente, por ejemplo, enfermedades tiroideas, igual va a ser como el común denominador, la presencia de diabetes mellitus, pueden favorecer la presencia de un aborto. Problemas en el útero o en el cuello uterino. En el útero, pues ya vimos prácticamente que va a existir y van a ver, bueno, lo vamos a ver con mayor detenimiento en tercer parcial, en el cual pues prácticamente la cavidad uterina puede estar tabicada, ¿no? Entonces esta es la cavidad uterina. Al tener este tabique, pues no puede crecer adecuadamente el producto. Una vez que alcanza como su máximo, es desechado y pues no está lo suficientemente maduro, lo suficientemente desarrollado como para poder sobrevivir fuera de la cavidad uterina. También nuevamente tenemos aquí fumar, consumir alcohol y drogas pueden favorecer estos abortos, ¿no? Y en dado caso de que, por ejemplo, el producto llegase a término de la gestación, acuérdense que las drogas y el alcohol pueden favorecer la presencia de alteraciones o malformaciones en los productos, ¿no? Eso lo vamos a ver en el último tema del semestre, que pues ya no falta mucho, afortunadamente. Ya casi, ya vamos a la mitad. Entonces, ánimo. Y bueno, otra de las causas que puede favorecer este aborto en evolución, pues puede ser la presencia de estudios prenatales invasivos. ¿Alguien que se acuerde de un estudio prenatal invasivo que vimos nosotros? Amniocentesis. La cordocentesis. Cordocentesis. Exacto, las dos, muy bien. Bueno, los tres que contestaron, muy bien. Puede ser la amniocentesis o la cordocentesis. Y vimos por qué, pues porque prácticamente las membranas se rompen. Bueno, por ejemplo, si se realiza una mala técnica, las membranas pueden romperse, se comienza a filtrar el líquido amniótico. Una vez que se filtra ese líquido amniótico, pues pierde volumen, se da esta oligo... Ay, Dios, se me fue el nombre. Bueno, oligohidratnios, ya me acordé. Y pues una vez que se da como todo este proceso, pues se puede perder el producto, ¿no? O, por ejemplo, durante la punción se puede llevar a cabo de manera errónea, se pica el producto o bien se ingresan estos microorganismos. Los microorganismos comienzan a desarrollarse y pues pueden favorecer la presencia de estos abortos. Entonces, se dan cuenta, pues todo tiene una correlación entre sí. Ahora, dentro del cuadro clínico de este tipo de aborto, es que suele presentarse nuevamente sangrado uterino abundante. ¿Por qué? Pues porque vimos que este tipo de aborto va a ser ya en estadios un poco más avanzados. El producto va a estar más implantado o va a estar hasta cierto punto, pues sí, va a tener una mayor adherencia al endometrio y pues eso favorece que la irrigación sea mayor y que por lo tanto al momento de perderlo, pues el sangrado sea todavía más abundante. Y pues durante este proceso, como les mencionaba, está más implantado, pues también favorece que el dolor abdominal sea todavía más intenso. Y dentro del tratamiento, en este tipo de aborto, pues prácticamente se debe hospitalizar a la paciente y se debe esperar nuevamente a que se lleve a cabo la expulsión principalmente de la placenta. ¿Para qué? Pues para posteriormente realizar el legrado, retirar estos restos fetales, verificar que la cavidad uterina esté completamente vacía y pues dar de alta a la madre. Y bueno, aquí, por ejemplo, mis compañeros les ponían una imagen de dilatación y legrado, ¿no? Entonces aquí se utiliza el espéculo, que es esta herramienta que favorece la dilatación de la vagina, para tener pues prácticamente mayor espacio y poder trabajar de manera adecuada, ¿no? Por aquí tenemos el cervix, que era una de las principales características de este tipo de aborto, ¿no? Que les mencionaba que prácticamente había alteraciones anatómicas en el cervix o bien en el útero.
Y acá pues tenemos parte de este tejido anormal. Se pone el espéculo para hasta cierto punto tener visibilidad, tener mayor espacio de trabajo. Una vez que se pone el espéculo, se ingresa el dilatador. ¿Para qué? Pues para que el mismo cervix comience, como su nombre lo dice, a dilatarse, a aumentar y favorecer este diámetro, y que una vez que aumente el diámetro, se puedan retirar los restos fetales del útero. Entonces aquí ya ingresamos el dilatador. Por aquí tenemos esta cureta que pues va como a raspar, por así decirlo, este tejido anormal o estos restos fetales embrionarios que se quedaron dentro de la cavidad uterina. ¿Hasta aquí alguna duda o todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces continuamos. El siguiente tipo de aborto que tenemos aquí sería el de, el de aborto inevitable o aborto inminente, ¿no? En este tipo de aborto lo que va a ocurrir prácticamente es que el cuello uterino va a estar abierto, prácticamente este cervix va a estar dilatado y se va a iniciar el paso del feto, ¿no? Entonces, pues esa sería como la principal característica de este aborto inminente. Al estar prácticamente dilatado el cuello uterino, pues hagan de cuenta que aquí no va a haber como pues un cierre hermético, por así decirlo, no sé, me lo imagino como un cierre Ziploc, y al estar dilatado, pues eso favorece que el mismo producto pueda descender y perderse, ¿no? Dentro de este tipo de aborto, pues vamos a tener diagnóstico o etapas, y por ejemplo, suele presentarse metrorragia, en el cual pues prácticamente va a presentarse este sangrado rojizo, abundante y continuo. Las contracciones uterinas van a ser dolorosas y van a comenzar a aumentar de frecuencia e intensidad conforme pasa el tiempo. Como les mencionaba, las modificaciones cervicales van a estar presentes aquí, el cuello uterino va a estar dilatado, y esto favorece que el canal de parto sea permeable al producto, por lo que pues prácticamente puede descender sin ningún problema. También suele presentarse desprendimiento y expulsión del producto a través de la protrusión parcial de este huevo o de este producto. Y finalmente, la ecografía pues nos puede favorecer o verificar que pues está dando una expulsión en curso, ¿no? Entonces, una vez que se da o está este proceso de expulsión en curso, no hay nada que nosotros como médicos podamos realizar, y por eso es que se le dice que es un aborto inminente. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el producto ya está descendiendo, ya se desprendió, y pues no hay poder humano que detenga como todo este proceso. El siguiente tipo... Perdón, tengo una duda. Sí. Nuestro doctor nos ha comentado que cuando se hace el tacto vaginal y se ve que el cervix está cerrado, ¿es amenaza de aborto? En la Y, amenaza de aborto, generalmente ajá, en la amenaza de aborto no hay a estas alteraciones anatómicas del cervix. Son como las principales diferencias. me confundí un poquito porque en la amenaza de aborto comprendí que es cuando el cervix está cerrado y aquí cuando, me imagino, es el cuello uterino que está abierto, pero entonces, porque eso me causó un poco de confusión. Sí, mira, en el aborto inevitable, el cervix prácticamente va a estar, ay Dios, el cervix prácticamente va a estar dilatado, y al estar dilatado, el producto, haz de cuenta que decide o tiene como el paso, no tiene como les mencionaba, esta barrera, que el cervix pues favorece que esté como cerrado hasta cierto punto la cavidad uterina, ¿no? Entonces, eso sería como la característica de un aborto inminente o inevitable. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el cervix está abierto y el producto puede pasar sin ningún problema. Y en el caso de amenaza de aborto, lo que ocurre es que prácticamente en primera instancia el producto está comenzando a desprenderse, se da sangrado que les mencionaba que es un sangrado de etiología uterina, pero aquí el cervix está cerrado. Entonces, al estar cerrado, eso a nosotros como médicos nos favorece que prácticamente hagan de cuenta que el cervix le dice, hey, tú no puedes pasar todavía. Entonces está cerrado, eso hasta cierto punto favorece que el producto pueda seguirse reteniendo y que nosotros como médicos pues podamos abordar
este caso y pues que el producto pueda seguirse pues cocinando, por así decirlo, dentro de la madre, ¿no? Entonces en el caso de amenaza de aborto, el producto puede, o nosotros como médicos tenemos la facultad de que el producto pueda seguirse desarrollando siempre y cuando se le den las indicaciones adecuadas a la madre. Y en el caso de un aborto inminente, no. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el cervix no va a estar cerrado, el producto puede descender sin problema alguno y como les mencionaba, pues ahí nosotros como médicos ya es como bastante complicado que el cervix se pueda volver a cerrar para que se pueda seguir reteniendo el producto. No sé si sí me di a entender o si ya te quedó un poquito más claro o te confundí más. No sé, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o todo bien? Creo que no. Igual luego sus doctores, bueno, por ejemplo, cuando yo en mi semestre estaba en mis asesorías y nos comentó una chica que su doctor, no voy a decir nombres para no quemar a ningún doctor y porque esto está grabado, pero nos comentó que su doctor les mencionó que con té de ruda se podía inducir a un aborto, ¿no? Entonces, son de esas cuestiones que dices, ¿cómo es que es médico? Y que llega a esa conclusión en la cual con un té de ruda pues puedes decir que se puede favorecer un aborto, ¿no? Eso es cuestionable, pero pues quién sabe, ¿no? Entonces, el siguiente aborto que tenemos aquí es el aborto diferido. Y dentro de este tipo de aborto, tenemos que prácticamente el embrión va a morir dentro de la madre, pero la madre pues no va a eliminar este saco gestacional que veíamos dentro de los anexos embrionarios, ¿no? Y bueno, es aquel en donde prácticamente se van a mantener los síntomas del embarazo durante varios días o semanas. La madre prácticamente piensa que tiene dentro de su cavidad uterina el producto, se sigue, pues prácticamente siguen presentando todos los síntomas, la presencia de náuseas, vómitos, todo eso, pero semanas después se da cuenta que el producto pues ya tiene bastante tiempo que pues murió dentro de su cavidad uterina, ¿no? Entonces en este aborto diferido, pues el útero va a comenzar a tornarse un poco más pequeño y con zonas irregulares o blandas. ¿Por qué? Pues porque prácticamente ya está comenzando hasta cierto punto a degenerar el producto. Va a tener también la retención de una gestación no evolutiva. Suele presentarse también el riesgo de coagulación vascular diseminada. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el producto ya está muerto. La circulación, nosotros vamos a ver que va a ser como de los primeros sistemas en formarse en tercer parcial. El corazón prácticamente comienza a desarrollarse de manera simultánea con la gastrulación en la tercera semana. Entonces, al estar pues prácticamente muerto el producto, este corazón primitivo, por así llamarlo, va a dejar de bombear sangre y eso pues puede favorecer que la sangre acumulada, si nosotros no movemos la sangre, ¿qué pasa? Pues prácticamente se coagula y eso pues favorece este riesgo de coagulación vascular diseminada. Y pues aquí también se puede presentar un sangrado transvaginal más dolor abdominal. El siguiente tipo de aborto que tenemos aquí sería el aborto consumado. Y dentro de este tipo de aborto consumado vamos a tener como dos subtipos, el completo y el incompleto. Entonces, en el caso del aborto consumado completo, lo que va a ocurrir aquí es que prácticamente se va a dar una expulsión completa de todos los tejidos fetales y todos los anexos, ¿no? Entonces, pues eso hasta cierto punto como médicos nos quita el trabajo de realizar el legrado, este proceso quirúrgico. Únicamente tendríamos que verificar que efectivamente se hayan expulsado todos los tejidos fetales y los anexos y pues dar de alta a la madre, ¿no? En este caso, aquí el cuadro clínico para un aborto diferido completo va a ser la desaparición de los cólicos uterinos, va a cesar igual la hemorragia, el útero va a comenzar a contraerse y a disminuir de su tamaño y el cervix prácticamente se va a cerrar. Una vez que pues prácticamente se dé esta expulsión completa de los tejidos y anexos fetales. Y en cuanto al tratamiento, consiste, como les mencionaba, pues corroborar prácticamente que el útero esté completamente vacío y pues que no quede ningún resto fetal. En el caso de este aborto consumado incompleto, pues este se va a caracterizar prácticamente porque la expulsión de estos tejidos fetales se va a dar de manera parcial, ¿no? Entonces,
se da de manera parcial, se quedan algunos restos fetales dentro de la cavidad uterina y pues esto nos indica a nosotros como médicos que tenemos que intervenir quirúrgicamente a través del legrado. ¿Para qué? Pues para retirar todos estos anexos y tejidos fetales. Dentro del cuadro clínico de este tipo de aborto diferido incompleto, pues va a consistir en contracciones uterinas dolorosas. El útero va a estar agrandado. Entonces, las contracciones uterinas, ¿para qué? Pues para que el mismo útero pueda seguir o tratar de seguir expulsando estos restos fetales, ¿no? Entonces, le va a decir así como a los restos fetales, hey, pues fuera de aquí, ¿no? Ya no hay nadie gestándose dentro de mí, ¿no? Entonces va a comenzar a contraerse para tratar de seguir pues retirando estos restos fetales. Y el útero pues va a estar agrandado, ¿por qué? Pues porque prácticamente va a estar tratando de seguir expulsando todos estos anexos. Otra de las características de este tipo de aborto es que suele presentarse hemorragia uterina, nuevamente de color rojizo, y aquí se da un proceso de borramiento y dilatación cervical. Eso ahorita se los explico con, me parece que es la siguiente imagen. No tengo una ahorita se los muestro. Me parece que sí. Entonces, tiene que darse un proceso de borramiento y dilatación cervical. Prácticamente el cérvix tiene que dilatarse, tiene que aumentar en diámetro. ¿Para qué? Pues para que los mismos restos fetales puedan seguir descendiendo y la cavidad uterina pues quede vacía. Va a ser bastante común que se desarrolle dentro del primer trimestre y como les mencionaba, pues lo característico de esto va a ser la retención de los anexos. Y el tratamiento consiste prácticamente en el legrado o en la aspiración al vacío de estos restos o tejidos fetales. ¿Para qué? Pues para que prácticamente se puedan expulsar de manera adecuada todas pues todos los restos fetales, ¿no? A ver, déjenme ver. Entonces vamos con lo de borramiento y dilatación cervical. A ver. Ay, no. ¿Qué hice? Ahorita me regreso. Nada más quiero la imagen de borramiento y dilatación cervical. Está. Creo que dejé de presentar. Aquí está. Bueno, en este caso está enfocado a este cerclaje uterino, pero en el caso del borramiento y dilatación cervical, lo que va a ocurrir es que hagan de cuenta que voy a comenzar a dibujar. Vamos a tener por aquí, más o menos así, el cervix, y ahí estaría prácticamente cerrado, ¿no? Por aquí puede ingresar o salir el producto, y ahí prácticamente está cerrado, ¿no? Entonces, a medida que comienza a dilatarse, se da este proceso de borramiento, en el cual comienza hasta cierto punto a dilatarse poco a poco, y pues como su nombre lo dice, es un borramiento y una dilatación. El borramiento hace alusión a que prácticamente aquí el cervix deja de estar hasta cierto punto pues cerrado, no se ve así como la rayita como aquí. Entonces comienza a dilatarse todavía más y así hasta que prácticamente las paredes del cervix, si se dan cuenta aquí, van a estar completamente o muy delgadas, cosa que acá prácticamente el cervix estaba muy engrosado bastante cerrado, ¿no? Entonces, este proceso de borramiento y dilatación hace alusión a eso, en el cual el cervix adquiere estas paredes demasiado delgadas, se comienza a dilatar y ya por aquí el producto puede descender, ¿no?
ahorita vamos a ver qué diablos con el cerclaje uterino y para qué se usa. Pero a grosso modo, pues eso es lo que ocurre en un borramiento y dilatación cervical. Nos quedamos ahí. Nos quedamos aquí. Entonces, como les mencionaba, pues se da este legrado o esta aspiración al vacío. ¿Para qué? Pues para retirar a todos estos restos o tejidos fetales. El siguiente tipo de aborto que tenemos va a ser el aborto recurrente o el aborto habitual. Y que, como su nombre lo dice, va a consistir en la pérdida de 2 o 3 embarazos consecutivos o espontáneos, ¿no? Entonces, esto va a depender del tipo de organización porque, por ejemplo, para la OMS, este aborto espontáneo o se considera un aborto espontáneo a partir de 3 abortos consecutivos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la American Congress of Obstetricians and Gynecologists, ACOG, considera a este aborto espontáneo a partir de 2 abortos consecutivos, ¿no? Entonces ahí depende prácticamente de la sociedad o de la institución. Pero a grosso modo, pues es esto. Y aquí nuevamente algunas de las causas que pueden favorecer este desarrollo de aborto consecutivo o habitual va a ser nuevamente la presencia de anomalías genéticas, los problemas de cavidad uterina. Por ejemplo, aquí tenemos el tabique que les mencionaba hace rato, que es como el principal o el común denominador de problemas de la cavidad uterina, y también pues alteraciones inmunológicas, en la cual pues prácticamente el mismo sistema inmunológico de la madre es capaz de atravesar pues estas barreras de la placenta, logran llegar estas células de defensa inmunitaria de la madre al producto y comienzan a atacar. Igual, dentro de otro tipo de causas para el desarrollo de estos abortos habituales, pues puede ser la presencia del tipo de ocupación de la madre, ¿no? Que, por ejemplo, esté en alguna fábrica donde aspire de manera inconsciente, por ejemplo, plomo. En estas fábricas que se encuentran en el norte, pues es muy común que las madres trabajen con plomo y que lo aspiren y que por lo tanto pues sea como muy constante o muy común la presencia de estos abortos habituales. También el tabaquismo, el consumo de alcohol. Nuevamente tenemos aquí la presencia de niveles de estrés bastante altos, los traumas o traumatismos, que por ejemplo reciba un golpe mecánico muy fuerte y que por lo tanto pues prácticamente el producto se ha perdido. Abortos inducidos previamente. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las condiciones médicas no favorecían o no indicaban que se consumara la gestación del producto, ¿no? También el consumo nuevamente de drogas, patologías ginecológicas, factores genéticos, otra vez como les mencionaba en la diapositiva pasada, y condiciones socioeconómicas, ¿no? En la cual pues prácticamente ustedes se preguntarán cómo es que las condiciones socioeconómicas pueden favorecer este tipo de abortos. Y pues sí, prácticamente, por ejemplo, que la madre no tenga el suficiente dinero para pues tener una alimentación adecuada, ¿no? Que a lo mejor se encuentre desnutrida y que por lo tanto pues eso pues pueda favorecer este tipo de desarrollos habituales, ¿no? De esta manera, por ejemplo, la condición socioeconómica pues puede condicionar y favorecer este tipo de aborto. Y bueno, también pueden existir causas fetales, tales como estos fallos cromosómicos que veíamos en primer parcial y estas causas maternas que ya les había mencionado previamente. Dentro del cuadro clínico que vamos a tener aquí, sería una sintomatología que va a ofrecer y que va a ser como bastante similar a un aborto espontáneo, ¿no? Y que va a consistir prácticamente en un sangrado vaginal o un sangrado uterino, cólicos abdominales, dolor lumbar nuevamente y esta reducción de los síntomas del embarazo, ¿no? Que a lo mejor la madre ya no sienta las sacudinas del producto y que acuda a urgencias. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el producto ya no se está moviendo. El tratamiento para este tipo de aborto pues consiste en que deben de explorarse principalmente causas hormonales, ¿no? Que a lo mejor la placenta no esté secretando la suficiente progesterona para mantener el cuerpo lúteo, o perdón, la suficiente gonadotropina coriónica humana para mantener el cuerpo lúteo y que ese cuerpo lúteo degenere y no secrete la progesterona, ¿no? Entonces esa podría ser una de las causas hormonales. Estas causas genéticas de trisomías, monosomías, malformaciones anatómicas de la cavidad uterina y todo esto que pues llevamos viendo en los tipos de aborto. El diagnóstico genético prenatal, el diagnóstico genético preimplantacional y la donación de gametos pues pueden ser
algunas alternativas para que se pueda desarrollar de manera exitosa un embarazo y verificar pues prácticamente cuáles son las causas. El siguiente tipo de aborto que tenemos aquí sería el aborto séptico. En este tipo de aborto lo que va a ocurrir es que prácticamente el proceso infeccioso uterino va a comenzar a ascender. Entonces comienza a ascender, entra en contacto después del aborto y bueno, algunas de las causas que pueden dar o favorecer este desarrollo de un aborto séptico va a ser, pues, por ejemplo, la retención de estos restos abortivos en el útero, ¿no? Que nosotros como médicos no hayamos verificado que se retiraran todos los restos, se quedan algunos restos fetales dentro de la cavidad uterina y que por lo tanto, pues eso pueda favorecer la presencia de estos procesos infecciosos. También puede ser una causa la perforación del útero o de otras estructuras dentro de la madre, ¿no? Que a lo mejor como médicos realizamos una mala técnica de legrado, de aspiración, y perforamos el útero y que nosotros no nos demos cuenta, se perfora el útero y comienzan a proliferar los microorganismos y pues ahí igual sería negligencia médica por parte nuestra. O una mala técnica aséptica, ¿no? Que a lo mejor el espéculo no estaba esterilizado, el dilatador no estaba esterilizado y que eso favorezca que ingresen microorganismos a la cavidad uterina, se queden alojados ahí, proliferen y que se den pues estos procesos infecciosos o de sepsis. Dentro del cuadro clínico de este tipo de aborto, pues va a ser la temperatura mayor a 37.5. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo humano decide subir como defensa la temperatura para matar a las células o estos microorganismos pues que acaban de ingresar, ¿no? Sin embargo, pues nosotros sabemos que nuestras células también mueren a temperaturas mayores a 37.5 grados, ¿no? En el caso de los procesos de fiebre. Entonces, pues, no es como muy, muy adecuado. También suele presentarse malestar general, endometritis y peritonitis. También el cérvix va a estar entreabierto, va a estar relativamente un poco dilatado. Si se dan cuenta aquí, está como supurando o secretando estas pues secreciones infecciosas. Suelen también presentarse algunas laceraciones o cuerpos ovulares visibles. También pueden reconocerse maniobras abortivas, la secreción hematopurulenta que les mencionaba, que es esto de aquí, un sangrado café. ¿Por qué? Pues porque prácticamente la sangre viene de la cavidad uterina, y un olor fétido. ¿Por qué? Pues porque las bacterias están realizando su metabolismo y durante este metabolismo pueden producir algunos gases que le dan este olor fétido a la cavidad uterina. En el caso de la invasión bacteriana, las más comunes que vamos a tener sería la Escherichia coli, algunos bacteroides como el Fragilis, el Streptococcus, los Staphylococcus y el Clostridium perfringens. Y bueno, también pues algunas alteraciones del estado mental pueden desarrollarse durante este tipo de abortos. ¿Por qué? Pues porque los microorganismos ya avanzaron mucho. El proceso de fiebre a lo mejor no se ha podido controlar, los microorganismos siguen proliferando y pues estos pueden ascender pues, a vías un poco más delicadas, tales como el cerebro, causando pues estas alteraciones del estado mental. Dentro de esta clasificación de un aborto séptico vamos a tener de grado 1, en el cual pues únicamente la cavidad uterina va a ser la que va a estar afectada. Y bueno, aquí esta imagen se ve como bastante agresiva, un poco grotesca, que sería de un útero que se retiró después de un aborto séptico. El de grado 2, en el cual pues prácticamente está comenzando a extenderse esta infección a otras estructuras a nivel pélvico, y el de grado 3, en el cual pues prácticamente va a existir pelviperitonitis, shock séptico, y pues aquí los microorganismos siguen proliferando, suben o ascienden a estas vías superiores, en el cual pues se da este daño neurológico, como les mencionaba hace rato. Y pues el tratamiento consiste en la hospitalización e hidratación de la paciente para tratar de estabilizarla. También se suele administrar antibióticos bastante fuertes para tratar de pues, controlar a estas colonias de bacterias, sobre todo la clindamidina de 900 miligramos, más gentamicina de 5 miligramos por kilogramo, con o sin 2 gramos de ampicilina, ¿no? Vía intravenosa. Entonces, se dan cuenta, pues se da como una bomba de antibióticos para tratar de contrarrestar la proliferación celular de estas bacterias.
Y bueno, en casos extremos se suele realizar esta histerectomía, en la cual pues prácticamente la infección avanzó demasiado, se daña mucho el tejido endometrial, hasta tal punto en el que nosotros como médicos le recomendamos mejor a la madre realizar esta histerectomía. ¿Por qué? Pues porque ese tejido se dañó demasiado y pues no va a ser funcional como para poder procrear a otro producto más adelante. Dentro de estos tipos de abortos también vamos a tener el aborto legal. En este aborto legal, pues prácticamente se define como el modo de terminar un embarazo con una alternativa o procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, dentro de estas características para poder nosotros realizar un aborto legal, porque ese es, pues acuérdense que nosotros tenemos que apegarnos a las normativas, a las leyes, es que debe de realizarse dentro de estas 2 semanas en el caso de nuestro país. Y que igual el producto tiene que pesar menos de 500 gramos. El feto tiene que tener alguna anomalía congénita o problema genético. ¿Para qué? Pues para justificar médicamente el por qué se está realizando este tipo de aborto legal. Y bueno, el embarazo, si se dio, por ejemplo, a consecuencia de un evento traumático, tales como una violación o el incesto, pues también uno como médico pues puede intervenir y realizar este tipo de abortos legales, ¿no? Y bueno, aquí mis compañeras igual les ponían algunos tipos de fármacos que se pueden emplear para este tipo de abortos legales, ¿no? Tales como el metotrexano, también el misoprostol y la mefaprix, o bueno, perdón, mifepristona, que es el compuesto activo. Ahora, si nosotros tenemos un aborto legal, también vamos a tener un aborto criminal, y que va a ser prácticamente lo opuesto. Y este aborto criminal consiste en la expulsión que se efectúa en cualquier época de la evolución del embarazo, siempre que sea de manera violenta, ¿no? Que, por ejemplo, la pareja de la mujer la golpee hasta tal punto en el cual se pierde el producto. Y bueno, ahí estaríamos hablando de un aborto criminal. ¿Por qué? Pues porque a causa de esos golpes, de esos traumatismos mecánicos, la mujer perdió a ese producto y quien la golpeó, pues puede ir nuevamente a la cárcel, ¿no? Tener sanciones legales. El riesgo de este tipo de aborto, pues, va a ser la presencia de sangrado continuo, también la presencia de diarrea, de algunas infecciones, náuseas, dolor y vómitos. Y bueno, algunas complicaciones que tenemos en este tipo de aborto, nuevamente, va a ser la presencia de infecciones por microorganismos, algunas secuelas, tales como las amenorreas. En este caso, pues ya estaríamos hablando de una amenorrea primaria o secundaria. Alguien que me diga. Secundaria. Exacto, secundaria. Y sería patológica porque pues no ocurre en condiciones normales. Y se dice que secundaria porque previamente ya menstruó. Entonces, igual ese es de primer parcial. Y también suele presentarse esterilidad. Dentro del diagnóstico, pues puede también llevarse a cabo un examen ginecológico o unas pruebas de laboratorio para verificar pues todos estos niveles hormonales y ver pues cómo se encuentra la mujer. El aborto terapéutico, pues va a ser el que nosotros recomendemos para salvaguardar principalmente la integridad física y emocional de la madre. O bien, pues cuando prácticamente se pronostica que la madre puede morir antes de que el producto sea viable. Igual nosotros ya vimos una situación en la cual se recomienda un aborto terapéutico, en el cual, por ejemplo, la placenta percreta, como les mencionaba, suele proliferar demasiado hasta tal punto en el cual pues afecta a órganos tales como el recto, los uréteres. La madre suele perder la vida antes de morir y ahí pues se le recomienda a la madre que se aborte ese producto para que pues ella pueda vivir, ¿no? Pero como les mencionaba, muchas veces las madres deciden darle la prioridad a sus hijos, a sus productos, y deciden tratar de concluir o de culminar esta gestación y suelen pues perder la vida. Bueno, algunas de las causas de este tipo de aborto van a ser anomalías cromosómicas nuevamente, que el producto haya sido producto de una violación,
alguna enfermedad hipertensiva del embarazo que pueda condicionar la anomalías en la irrigación del producto y que por lo tanto pues pueda desarrollarse este tipo de aborto, y la reducción del número de poligestas. Bueno, reducir el número de poligestas, ¿no? Y igual aquí mis compañeras ponían esta imagen que dice, pues, aborto terapéutico cuando la continuación del embarazo pone prácticamente en peligro la vida de la madre. Y ese es el que generalmente le suelen poner en los exámenes. De aborto le suelen hacer como 3 preguntas, pero lo curioso de las preguntas de aborto es que son casos clínicos, ¿no? Entonces tienen que saber muy bien de qué tipo de aborto estamos hablando, porque no le suelen poner como el concepto, sino casos clínicos en su examen. Y bueno, aquí pues prácticamente lo que se busca es abortar al bebé para salvaguardar la vida de la madre, y pues prácticamente sería eso. ¿Hasta aquí hay alguna duda o todo bien? Todo bien. Ok. Bueno, entonces su temario lo que marca también van a ser estos mecanismos que pueden condicionar el desarrollo de un aborto. Entonces, uno de los mecanismos que vamos a tener aquí serían los ovulares de tipo genético, ¿no? Entonces, en este caso, pues van a ser alteraciones cromosómicas en el primer trimestre, sobre todo la trisomía 16. Esta no la vimos, no la suelen preguntar, no se estresen, entonces no hay problema. Y bueno, es la causa más común del aborto espontáneo, ¿no? Durante el segundo trimestre, pues van a destacar las trisomías 13, 18 y 21, que estas sí las vimos, ¿no? 13, que es la de Pato, la 18, que es la de Edwards, la 21, que es síndrome de Down, y la 45X0, que aquí pues prácticamente estaríamos hablando de, ahí es la única monosomía, no es metahémbara, es la otra, es Turner, síndrome de Turner. También vamos a tener mecanismos maternos que pueden favorecer o no el desarrollo de un aborto, tales como pues estas anomalías anatómicas uterinas que veíamos ya hace rato, ¿no? Que por ejemplo puede tener un tabique el útero y que ese tabique del útero pues pueda condicionar que se pueda desarrollar un aborto. Dentro de estas malformaciones uterinas, pues solo el 25% va a causar el aborto, y aquí les pongo algunas de las anomalías más comunes que vamos a ver nosotros en tercer parcial. ¿Por qué diablos se desarrollan así? En condiciones normales, la cavidad uterina tendría que estar, pues así, ¿no? En un solo compartimento. Puede estar o tener la madre la presencia de un útero didelfo, un producto arcuato, en la cual, si se dan cuenta aquí, tiene una especie como de mini tabique, que pues no es mucho, pero igual puede inducir a un aborto. Un útero unicornio, en la cual pues prácticamente una de las trompas o tubas uterinas no va a tener contacto con la cavidad uterina. Un útero vircuato, en la cual prácticamente, pues aquí va a estar como no bien fusionado las dos mitades, porque vamos a ver que prácticamente derivan de unos conductos el útero, ¿no? Entonces, no se fusionan de manera adecuada y dan este útero vircuato. O bien el útero septado, en la cual pues prácticamente va a tener este septo, este tabique, y si se dan cuenta, pues la cavidad uterina no tiene el suficiente espacio para que el producto pueda desarrollarse. Y por aquí, por ejemplo, les ponían una imagen de un útero tabicado. Ahora, dentro del tratamiento va a ser la intervención de cirugía para reducir alguna obstrucción en el útero, eliminar un conducto vaginal o bien reunir las dos cavidades uterinas en una sola. Es decir, que nosotros como médicos realicemos una intervención quirúrgica para, por ejemplo, quitar aquí el tabique, o aquí tratar como de fusionar y que la cavidad uterina pues adquiera mayor tamaño y que por lo tanto pues pueda desarrollarse el producto de manera eficaz. ¿Va? Ahora, otra de las condiciones que pueden favorecer el desarrollo de un aborto pues puede ser la no correcta implantación, ¿no? Que a lo mejor no pueda penetrar de manera adecuada el endometrio, el producto, y que pues eso pueda condicionar que no se adhiera, no adquiera la irrigación suficiente y se pueda desarrollar un aborto, ¿no?
Aquí pues pueden intervenir sustancias llamadas citoquinas, que eso es más de inmunología, a grosso modo, que pueden pues hasta cierto punto evitar que la madre desconozca al embrión como un cuerpo extraño. Entonces aquí pues un defecto puede llevar al fracaso de la implantación, como les mencionaba, que las mismas células inmunitarias de la madre ataquen al producto y que por lo tanto pues no se desarrollan adecuadamente. Y otro de los factores que pueden desarrollar esta no correcta implantación puede ser la matriz infantil, en la cual el endometrio no está lo suficiente maduro, lo suficientemente listo como para alojar a un producto, y ahí nuevamente pues se puede llevar a cabo un aborto. También los miomas uterinos suelen desarrollarse con estos abortos espontáneos. ¿Por qué? Pues porque prácticamente la irrigación de estos productos va a estar alterada, o bien estos mismos miomas o como chipotes, como logramos apreciar aquí, pues van a comprimir el desarrollo del embarazo, por lo que pues no van a tener como el mismo espacio. Y bueno, aquí va a estar presente entre un 20 a un 50% de las mujeres mayores de 30 años de edad. Otro de los factores que veíamos igual como común denominador en los tipos de aborto. Ahora, también suelen presentarse sinequias intrauterinas o síndrome de Asherman. Y en lo que va a ocurrir es que va a haber presencia de un tejido cicatrizal, resultado de una destrucción de grandes áreas del endometrio por un legrado, ¿no? Igual aquí nosotros como médicos, pues tenemos que tratar de no ser tan invasivos con este endometrio, de no causar este tejido cicatrizal para que, pues más adelante no presente estas sinequias intrauterinas o este síndrome de Asherman. Y bueno, aquí pues suelen obliterar la cavidad uterina, por lo que pues será insuficiente mantener el embarazo y produce nuevamente pues estos tipos de aborto, ¿no? Pues suele ser la causa de aborto habitual del 15 al 30%. Su tratamiento pues va a consistir prácticamente a través de la histeroscopía para someterse a una cirugía y extirpar pues este tejido cicatrizal. Y aquí les ponen una imagen de un útero sano. Esta imagen está bien porque acuérdense que cuando vimos anatomía pues el útero está hacia adelante y por aquí abajo estaría como la vejiga. Entonces aquí en el síndrome de Asherman, si se dan cuenta, pues está este tejido cicatrizal que impide que el producto pueda proliferar y pues desarrollarse de manera adecuada. Igual la insuficiencia cervical consiste en que pues prácticamente el cuello uterino va a estar dilatado, no va a ser doloroso durante este segundo trimestre, pero como les mencionaba, durante este aborto inevitable o inminente, prácticamente aquí, si se dan cuenta, la cavidad amniótica está formando esta cuña. Y veíamos que en condiciones normales esa cuña favorecía la dilatación y el descenso del producto. Sin embargo, si pues el cuello uterino, el cervix está dilatado, se forma esta cuña, a lo mejor el producto no está lo suficientemente maduro y se da este aborto. Esto puede pues provocar también el prolapso de estas membranas, la expulsión del feto inmaduro, y algunas de las causas que pueden favorecer esta insuficiencia cervical, por lo que el cervix no está apretando, por así decirlo, adecuadamente, es el traumatismo cervical nuevamente durante el legrado, que a lo mejor fuimos demasiado bruscos, no fuimos delicados, y pues también los defectos anatómicos. Y bueno, también suele ser recurrente en un aborto inevitable o amenaza de aborto. Y bueno, aquí en el cerclaje uterino puede ser una de las alternativas. ¿Para qué? Pues para evitar este borramiento y dilatación que veíamos en el cual el cervix se dilataba, las paredes disminuían de grosor y el canal de parto pues quedaba libre, ¿no? Entonces, lo que se busca aquí es que el cervix no esté como dilatado, que se trate como de cerrar hasta cierto punto y que se pueda mantener al producto el mayor tiempo posible. Sin embargo, pues como veíamos en un aborto inminente o inevitable, es casi imposible que se pueda detener ese tipo de aborto y pues prácticamente la madre suele perder el producto. Igual en el caso de la matriz infantil ya veíamos que prácticamente va a haber una hipoplasia uterina, no está lo suficientemente desarrollado, lo suficientemente maduro. Si se dan cuenta aquí, a lo mejor su tamaño en condiciones normales pues es de 8 centímetros. En una matriz infantil no se desarrolló, no proliferó, se da esta hipoplasia en la cual el volumen va a estar disminuido
su tamaño máximo va a ser de 5 centímetros y al no tener pues este tamaño normal, pues el producto tampoco puede ser alojado hasta término. ¿Por qué? Pues porque el espacio va a ser insuficiente. También otra de las condiciones o factores maternos que pueden favorecer el desarrollo de un embarazo, pues pueden ser estos factores endocrinos, en la cual, como les mencionaba, las enfermedades tiroideas van a jugar un papel importante porque pues la tiroides va a ser la principal glándula que va a estar regulando todo el metabolismo de la madre. Entonces, si el metabolismo de la madre está alterado, va a ser un completo desastre en todas las funciones celulares y eso puede favorecer que se desarrolle un aborto. También la deficiencia de esta fase lútea, como les mencionaba, que a lo mejor la placenta no secrete la suficiente hormona gonadotropina coriónica humana, por lo tanto no se estimula el cuerpo lúteo degenera y al degenerar pues no se secreta esta progesterona. Esta progesterona no favorece las condiciones ideales dentro del endometrio y por lo tanto pues el endometrio no va a ser como receptivo o tener pues esas condiciones ideales para que el producto pueda seguirse desarrollando. Y también pues la presencia de diabetes mellitus no controlada. Algunos de los ejemplos que pueden desarrollarse a través de estos mecanismos maternos que lo condicionan podría ser el aborto espontáneo. También dentro de estos maternos nuevamente tenemos aquí las infecciones. Aquí la clamidia va a presentar ruptura de membranas. Esta, si no mal me equivoco, sí la preguntan, sí. Esta suele ser pregunta de examen. La clamidia suele presentar ruptura de las membranas y de aquí también le suelen preguntar la clamidia y había otro. La rubéola, el virus de la rubéola, que causa fetotoxicidad, porque este lo ven igual en salud pública. Entonces igual es pregunta de salud pública, causa fetotoxicidad y puede favorecer que se pueda llevar a cabo un aborto. La diabetes mellitus, como les mencionaba, pues aquí va a depender prácticamente de la gravedad y del control de la enfermedad, ¿no? Qué tan alta está la glicemia, qué tanta hiperglucemia tenga la madre. Y bueno, aquí no hay como un mecanismo fisiopatológico en específico que justifique la mayor prevalencia de abortos, pero la hipoglucemia puede alterar este metabolismo fetal, ¿no? Entonces, este descontrol de glucemias, hiperglucemias, hipoglucemias puede favorecer que se alteren nuevamente estos metabolismos y que por lo tanto pues se pueda desarrollar un aborto. Los inmunológicos, como ya los veíamos, por ejemplo, aquí colocaron el síndrome antifosfolipídico obstétrico, que pues puede favorecer un aborto habitual en la cual el mismo microorganismos, pues, el mismo cuerpo comienza a atacar al producto. Igual, tenemos en factores maternos de tipo ambiental, el consumo de tabaco, alcohol, tóxicos y químicos, la edad materna, mayores a 35 años, pues son más susceptibles al desarrollo de abortos, también el consumo de cafeína. Este no es tan severo, pero pues sí se le recomienda a la madre que trate de consumir la menor cantidad de cafeína. Si no mal me equivoco, en las recomendaciones nutriológicas, lo máximo que se recomienda de cafeína para las embarazadas son 2 tazas de café al día, si no mal recuerdo. También, pues, la presencia de radiaciones, los traumatismos y el trabajo, el cual, pues, puede aumentar estos niveles de estrés y favorecer el desarrollo de estos abortos, ¿va? Y bueno, ya para terminar, los aspectos jurídicos y éticos del aborto. Entonces, de aquí, pues, colocó el Código Penal, colocaron el artículo 329, en la cual pues, prácticamente define que el aborto pues, va a ser la muerte de este producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. El artículo 330 nos menciona que pueden aplicarse de 1 a 3 años de prisión aquel que pues induzca a un consentimiento, a un aborto, y cuando falte el consentimiento se puede ir a prisión, que puede ser de 3 a 6 años, o bien si hay violencia física o moral hacia la madre, pues pueden imponerse como delincuentes de 6 a 8 años de prisión. Y en el artículo 331, pues el aborto
si nosotros lo realizamos como médicos, cirujanos, los comadrones o las parteras, pues pueden también ponerse sanciones que pues pueden suspender de 2 a 5 años el ejercicio de la medicina o bien incluso perder pues la licencia médica. En el caso del artículo 332, igual nos menciona de las sanciones que pueden ser de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que se induzca su propio aborto, ¿no? El artículo 333 en la cual pues nos menciona que no va a ser punible el aborto causado solo por la imprudencia de la mujer embarazada, aun cuando sea resultado de una violación. Y bueno, el artículo 334 nos menciona que pueden aplicarse nuevamente sanciones cuando de no provocarse el aborto la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte, ¿no? Y que, por ejemplo, a juicio del médico, pues pueda pues determinar como todo esto de que prácticamente pues corrió peligro de muerte tanto la madre como el producto. Ahora, en cuanto al Código Penal de la Ciudad de México, nos menciona el artículo 144, nuevamente nos da como el concepto de aborto. El artículo 145, nuevamente las sanciones, aquí las menciona de 100 a 300 días, en aquellos que se practiquen abortos de manera consciente o que los haga abortar, después de esas 12 semanas que era como el límite para nuestro país. El artículo 146, en la cual pues prácticamente nuevamente menciona que un aborto forzado sin el consentimiento de la madre pues puede tener efectos legales, o bien si se utilizó violencia física o moral. Y el artículo 147 igual, si se dan cuenta, son como las sanciones hacia los médicos, los comadrones, los cirujanos y las parteras. Igual ahorita les subo las presentaciones, no se las he subido, ahorita se las subo para que puedan ir como estudiando y anotar si quieren pues algo de las presentaciones. Igual mis compañeras colocaron la ley Robles de 2002, en la cual pues esta ley tuvo 3 ampliaciones, en la cual de peligro de muerte a grave riesgo de salud de la mujer. Aquí se autorizó el aborto por malformaciones del producto y también se planteó la invalidez de un embarazo por una inseminación artificial no consentida o por violación, ¿no? Entonces, pues esto nos da pues una esperanza, ¿no? A que se pueda, hasta cierto punto, determinar, pues sí, hasta cierto punto determinar legalmente, por ejemplo, por una violación, que se pueda llevar a cabo un aborto, en este caso, pues terapéutico. Igual, pues se modificó la ley de salud, en la cual, pues prácticamente se puede realizar la interrupción legal del embarazo. En la norma oficial mexicana 046, el embarazo por violaciones, pues las instituciones tienen que prestar este servicio para la interrupción voluntaria del embarazo. En la despenalización del aborto en la Ciudad de México, hasta las 12 semanas de gestación, se realizó en 2007, en la cual pues prácticamente 246,223 mujeres han utilizado servicios para abortar en la Ciudad de México desde que pues la ley entró en vigor, ¿no? Entonces, pues eso pues ayudó hasta cierto punto a que se desarrollaran esta interrupción legal del embarazo, que es el ILE. Y aquí pues se considera ya un derecho humano garantizado para las mujeres en la Ciudad de México en este marco de servicio médico, legal, seguro y gratuito, ¿no? Y bueno, aquí pues prácticamente va a ser una práctica voluntaria que debe de realizarse bajo las condiciones legales y médicas que como les mencionaba, que pues nosotros tenemos también hasta cierto punto que justificar ese aborto para que pues no perdamos la licencia, ¿no? Tienen que realizarse en condiciones higiénicas, con la tecnología adecuada y los métodos adecuados. Y que pues igual las técnicas sean las adecuadas para que no pues se pueda dañar más a la madre, por ejemplo, con el desarrollo de tejido cicatrizal por una mala técnica. Y también pues suele realizarse por personal médico o enfermería capacitado. Aquí mis compañeras igual les colocaban algunos hospitales y clínicas que podían acudir a ustedes en dado caso de que llegasen a necesitar este servicio.
Y bueno, algunos requisitos, pues pueden ser, por ejemplo, el comprobante de domicilio, el CURP, que sea menor a las 12 semanas de gestación del producto, y esta célula de gratuidad, ¿no? También la objeción de conciencia, aquí nos mencionan el artículo 10 de la Ley General de Salud. Igual esto se los dejo en la presentación por si quieren leerlo. Y pues aquí como reflexión, recordemos nuevamente que nosotros como médicos no podemos juzgar la vida de otras personas, no podemos, pues prácticamente nosotros no somos nadie para, pues determinar, o no si es adecuado o no realizar un aborto. Acuérdense que nosotros, pues lo ideal es que nos apeguemos a estas condiciones médicas, estos rubros que marca la ley, para igual no tener sanciones legales y que, pues en todo momento tiene que predominar nuestro profesionalismo ante nuestra ideología personal. Y bueno, aquí igual mis compañeras, me parece, aquí lo del té de ruda, que les mencionaba que algún doctor llegó a mencionar el semestre pasado, que no se recomienda. Y bueno, aquí igual ponen como un manual de la manera en la que se puede realizar un aborto. Se los dejo ahí, eso ya no lo marca el temario, pero pues marca como las pautas, los procedimientos que tienen que realizarse de manera adecuada para inducirse a un aborto, las dosis que se tienen que administrar, por ejemplo, de misoprostol para realizar un aborto, y nuevamente utilicen esta información con fines pues médicos, no para dañar al prójimo, sino para, acuérdense, pues tratar de mejorar la vida de otra persona. Entonces aquí igual se ponen como qué realizar en caso de complicaciones, en qué consiste la recuperación a través de este aborto inducido y pues algunas consecuencias para la madre y el feto. Dentro de estas consecuencias, ya es lo último que marca su temario, puede ser pues la presencia de estas hemorragias graves. ¿Por qué? Pues porque el tejido endometrial se lesionó demasiado, por ejemplo, durante el legrado, la evacuación incompleta del útero o de estos restos fetales que pueden, ya vimos, que pueden favorecer prácticamente el desarrollo de procesos infecciosos patológicos. También una reacción tóxica a los fármacos ingeridos, que por lo tanto pues no puedan favorecer, por ejemplo, el peristaltismo para desechar estos restos fetales, la presencia de infecciones, la lesión del cuello uterino u otros órganos durante el legrado o durante procesos patológicos, el dolor intenso del aborto y el síndrome post-aborto. Pues prácticamente consiste en que la madre pues va a estar hasta cierto punto trastornada psicológicamente, va a estar muy afectada por la pérdida de su producto, y pues igual aquí nosotros como médicos tenemos que referirla con el departamento de psiquiatría, psicología, para que le den pues una intervención de salud mental, y que si pues tiene las facultades o las posibilidades de volver a embarazarse, pues más adelante lo pueda volver a intentar, si es que ella lo decide. Y pues aquí están como la bibliografía y todas las fuentes de consulta que se utilizaron. Y eso sería todo de aborto. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta o todo bien. Todo bien, gracias. Ok, bueno, entonces voy a dejar de grabar. Y